Dios los bendiga una vez más. Bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. También los que nos acompañan por internet, también bienvenidos. Que Dios los bendiga ricamente en sus vidas. Y gracias por acompañarnos, hermanos. Estamos aquí hoy celebrando un bautismo. Siempre es algo muy especial de ver la vida de una persona que está siendo transformada por el poder del Evangelio. Y hoy, hermanos, vamos a terminar capítulo 9 del libro de Marcos. Busquen sus Biblias, Marcos capítulo 9. Seguimos entonces nuestro estudio, una historia acerca de Jesús. Y hoy vamos a tocar un tema que muchos no les gustan platicar, no les gustan hablar. Un tema que unos aún que se dan el título cristiano dicen que no existe. Un tema que unos cristianos que se dan el título cristiano dicen que esto no existe, que esto no es lo que Dios ha dicho. Es el tema del infierno. Y es interesante que dicen eso porque Jesús mismo ha enseñado mucho acerca del infierno. Y este es uno de los pasajes en el cual encontramos esta enseñanza. Y entonces el mensaje hoy se titula La mejor opción. La mejor opción. Vamos a leer, hermanos, Marcos 9, empezando el versículo 43 al 49. Puestos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Yo voy a leer, ustedes sigan en su Biblia. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Y dice así la palabra de Dios. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. Padre Santo, háblanos, enséñanos tu palabra, tu verdad, para escoger la mejor opción. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, unas 3 lecciones principales aquí que quiero tocar el día de hoy. Yo he meditado en este pasaje ya por varias semanas. Hermanos, algo súper importante aquí para nosotros entender y ver lo que Dios enseña, y es que el infierno sí existe. Es triste que tenemos que empezar con eso porque otra vez muchos cristianos, pastores, teólogos están diciendo que ya no existe, que un Dios de amor no inventaría, no crearía un lugar de tormenta y sufrimiento como el infierno. Pero aquí Jesús claramente nos está diciendo que el infierno sí existe. No es una metáfora, no es solamente algo simbólico, es un lugar que verdaderamente sí existe. Y él dice que es un lugar de tormento, es sufrimiento, ¿verdad? En versículo 42, él dice que es mejor ser ahogado en el mar con un molino grande atado en su cuello. Eso es mejor que ir al infierno. Y él aquí nos da dos verdades. En la Biblia se encuentran otras verdades, pero aquí en este pasaje solamente nos da 2. Él está aquí citando Isaías 66, que leímos en la lectura bíblica. Él menciona fuego y gusanos. Él dice en versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. La palabra para infierno en este pasaje es la palabra Gehenna o Gehenna en inglés. Gehenna es un valle afuera de la ciudad de Jerusalén, que hoy todavía sí existe. Uno puede ir y visitarlo. Pero en la primera generación, primer siglo y antes, en el libro de Reyes, el libro de las Crónicas,
Ese valle era un lugar horrible, porque era donde los reyes malos que no seguían a Dios y la gente que seguía a los reyes que no amaban a Dios, sacrificaban sus hijos al dios Molec. A ellos sacrificaban sus hijos en adoración a un ídolo, a dioses falsos. El rey Ezequías trató de eliminar eso. Él echó mucha basura, animales muertos, para entonces que nadie usara ese lugar. Pero después que él murió, la gente limpió el lugar y volvió a sacrificar a sus hijos a un dios falso. Y es solamente una de las razones por el cual Dios juzgó a su pueblo. Pero después de eso se convirtió el valle en un dump, en un basurero donde se tiraba todo lo malo, todo lo feo, animales muertos, y continuamente había un fuego ahí para deshacerse de la basura. Y entonces este valle siempre tenía fuego, y porque tenía muchos cuerpos muertos, cadáveres y animales, siempre estaba lleno también de gusanos. Y era algo perpetuo, y todos conocían Gehenna, el valle de Gehenna. Y era un lugar horrible. Y aquí Jesús está diciendo que existe un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Entonces vemos que el infierno es un lugar eterno. No termina, no se apaga, los gusanos no mueren. Los gusanos solamente aparecen en cuerpos muertos, ¿verdad? Es cuando un cuerpo ha muerto, ese animal o lo que sea, y con tiempo se llena de gusanos. Es muerte, es decomposición, es la putrefacción. Y aquí Jesús está diciendo que esto es algo también eterno. El fuego no se apaga, los gusanos no se mueren, es algo perpetuo. Está hablando de muerte. Y obviamente una muerte eterna. Esto es mucho más que simplemente la muerte aquí del cuerpo. En otros pasajes en la palabra de Dios vemos que cuando uno muere en su pecado, llega al infierno y va a llegar a una muerte eterna, una muerte espiritual, donde el alma literalmente muere, pero no deja de existir. El alma sigue existiendo, pero está muerta en sufrimiento aparte de Dios, con fuego que no se apaga y el gusano que no muere. Y al final del pasaje, versículo 49, dice, porque todos serán salados con fuego. Han echado sal en su comida y ven cómo cae la sal en su comida. Imagínense almas siendo saladas con fuego. Hermanos, esto es un lugar de puro sufrimiento. ¿Y sabes quién va a estar salando esas almas rebeldes? Va a ser Dios mismo. Hermanos, ¿por qué el infierno? ¿Por qué existe el infierno? El infierno es juicio por la rebeldía del hombre. Si regresamos a Isaías, búsquenlo en sus Biblias, lo leímos, estaba en el boletín, lo ponemos en el boletín porque hay diferentes versiones de la Biblia ahora hoy en día, que es bueno, pero lo hace difícil entonces hacer una lectura unida. Pero el último capítulo de Isaías, capítulo 66, vemos ahí el último versículo del último capítulo de Isaías. Dice Dios en su palabra. Y cuando los salvos de Dios salgan de Jerusalén, cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. ¿Por qué van a estar en Gehenna? ¿Por qué van a estar en el infierno? Porque se rebelaron contra Dios.
Hermanos, hemos predicado, hemos compartido lo que Dios dice en su palabra, que todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Eso es Romanos 3:23. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte en dos sentidos. Todos morimos. Hay muerte en este mundo por el pecado. Nos envejecemos, enfermamos y morimos. Uno más temprano, uno más tarde, pero hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Ninguno de los dos lo puede escapar ninguna persona. Pero después de la muerte física, hay un juicio donde Dios va a juzgar, y los que se han rebelado contra Él van a ser juzgados y van a ser echados al infierno. Es una muerte segunda, es una muerte eterna, una muerte espiritual. ¿Por qué? Se rebelaron contra Dios. Eso es el pecado, la rebelión contra Dios. Dios dijo, no hagan eso. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Se rebelaron contra la autoridad de su Creador. Y Dios tuvo que echar de su presencia, porque las tinieblas no pueden estar en la luz. La luz destruye las tinieblas, y Dios no quería destruir a Adán y a Eva. Por eso los echó, para darles una oportunidad de vivir. Si se arrepentían y creían que Dios todavía los amaba y los quería salvar. La cosa interesante, regresando a Marcos, capítulo 9. En la Biblia de las Américas dice, versículo 44, por ejemplo, si tu mano te es ocasión de pecar, la Reina Valera 60 dice caer. Pues caer, pecar, es interesante porque la misma palabra se usa en versículo 42. Y cualquiera que hagan tropezar a uno de estos, tropezar es la misma palabra que caer o pecar. La palabra significa caer moralmente, tropezar moralmente, uno mismo ofender o hacer otro caer moralmente. La palabra escandalizo, escándalo, de ahí viene la palabra, hacer uno tropezar. Cuando uno tropieza moralmente, cae delante de Dios por su error, no caminó bien y es culpable de rebelión contra Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esta realidad? Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Todos merecemos juicio. Todos hemos rebelado contra Dios, hemos ofendido a Dios, hemos caído, hemos pecado, hemos tropezado moralmente. Debe de entonces cambiar nuestro pensar sobre ciertas realidades. Si en verdad el infierno existe, si en verdad es el juicio de Dios para los que se rebelan contra Él, debe de cambiar algo en nosotros, ¿no? No debemos seguir viviendo la vida igual pensando, es una historia, es algo religioso, porque si creemos que esto es la palabra de Dios, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y nos vino a salvar, y Él nos está advirtiendo que existe un infierno, entonces, ¿qué hacemos? ¿O podemos seguir viviendo siempre como hemos vivido? ¿O algo tiene que cambiar? Lo que tiene que cambiar aquí Jesús nos dice, ¿verdad? Él dice 3 cosas. Él habla de las manos, de los pies y de los ojos, ¿no? Él dice en versículo 43, y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco, que tiene las 2 manos, ir al infierno, al fuego inextinguible. 45, si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Y mirándote los ojos, versículo 47. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Pastor, eso es drástico.
Sí, es drástico. Pero Jesús dice, es mejor quedarte sin mano, sin un pie y sin un ojo que ir al infierno. Es la mejor opción. Ahora, yo tengo mis 2 manos, mis 2 ojos, mis 2 pies por la gracia de Dios. Entonces, ¿está Jesús diciéndonos que literalmente nos tenemos que cortar la mano? ¿Sacar el ojo, el pie? No, hermanos, ¿para qué son las manos? Para hacer cosas. Es lo que hacemos. Las acciones que hacemos con las manos son para trabajar, para hacer cosas, ¿no? ¿Para qué son los pies? Para andar. Nuestros pies nos llevan a muchos lugares a donde queramos ir, ¿no? ¿Y para los ojos qué son? Para ver. Y podemos ver y vemos cada segundo que los ojos están abiertos, vemos algo. Querer si no querer. Lo podemos tapar, cerrar, pero normalmente tenemos que abrirlos para ver. La pregunta es, o la cuestión es, ¿qué haces con tus manos? ¿A dónde vas con tus pies? ¿Y qué ves con tus ojos? Si lo que tú estás haciendo te causa pecar, si tus pies se llevan a lugares donde hacen tropezar, si tus ojos están viendo cosas que te hacen pecar, deja de hacer esas cosas. Deja de ir a esos lugares y deja de ver esas cosas. Corta esas cosas de tu vida. Un ejemplo, un amigo mío tenía su teléfono, su smartphone, y siempre andaba jugando sus jueguitos. Y un día lo vi con un teléfono chafita. Y pensé, ¿qué pasó tu teléfono smartphone? ¿Qué pasó? ¿Se quebró y no tienes dinero para comprar otro nuevo? ¿Qué pasó? Dijo, no. Es que me di cuenta que estaba perdiendo demasiado tiempo en mi teléfono, tantas distracciones, que lo quité de mi vida para poder entonces servir mejor a Dios. Yo dije, wow, eso fue drástico. Él dijo, pues sí, pero el problema era drástico también. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Si tus actividades familiares, si tus actividades personales, si tu trabajo te impide servir a Dios, córtalo. Si tus amigos, tu familia te impide servir a Dios, ser fiel a Dios, hay que cortarlo. Si los ambientes donde te encuentras es demasiada tentación y no lo puedes soportar, deja de meterte en esos ambientes. Si las pantallas te causan pecar, y no solamente pornografía, hay películas que cristianos no debemos de ver, no nos edifican, no nos ayudan. No estoy diciendo que ir a las películas es pecado, pero hay ciertas cosas que nos pueden hacer tropezar. Vemos una cosa y se nos queda en la mente, empezamos a pensar en esa cosa y eso nos puede llevar a pecar. Desear algo que no debemos desear. Pensar que esa es la vida que debemos de tener y no lo es. Lo que vemos que nuestros prójimos tienen. Ay, mira, tal iglesia tiene esto, lo otro. Y deseamos esas cosas y nos olvidamos de enfocarnos en Dios. Vemos que un hermano tiene algo bonito y lo deseamos, nos enfocamos en buscar eso en vez de buscar a Dios. Los ojos, wow. Si no estamos bien aferrados a Dios, empezamos a codiciar lo que otros tienen. Y a veces son cosas buenas. Codiciar un ministerio de otra iglesia. ¿Por qué nosotros no tenemos un ministerio? ¿Por qué no tenemos un minibus? ¿Por qué no tenemos esto? Y nuestro Dios se empieza a hacer esa cosa que no tenemos porque lo deseamos, porque lo hemos visto. Caemos porque vamos a lugares donde la tentación es demasiado y hacemos cosas que no son necesariamente malas, pero nos dejan servir a Dios como debemos. ¿Qué dice Jesús? Corta esas cosas de tu vida. Córtalas.
No vale la pena. Escoge la mejor opción. Mis hermanos, no es fácil. Porque vivimos en este mundo y vemos lo que el mundo hace, lo que el mundo tiene y pensamos que es normal. Todos lo hacen, es parte de la cultura, todos lo tienen, es normal. Bueno, pues tal vez sí es normal para el mundo, pero la pregunta es si es la mejor opción para el seguidor de Cristo. Y eso es una pregunta que cada individuo tiene que contestar. Mi amigo no pudo tener un smartphone por un par de años. ¿Ok? Y ahora sí lo tiene, porque él venció eso en su vida por la gracia de Dios. Quizás otro puede tener su smartphone y estar bien, y otro no. Esto es entre cada persona y su Dios. Y por eso Jesús aquí no nos da una lista de esto sí, esto no. Él nos da el principio. Si algo te va a hacer pecar, si algo te va a hacer tropezar, córtalo de tu vida. Las manos son buenas, el ojo Dios lo hizo, los pies también. Pero si nos llevan al pecado, no vale la pena. No vale la pena. Jesús nos enseña sobre el infierno porque Él no quiere que nadie vaya ahí. La rebelión contra Dios es pecado, es horrible. Y por cada acción, por cada pecado hay consecuencias. Lo entendemos eso muy bien. Si tomamos buenas decisiones, hay fruto, hay bendición. Tomamos malas decisiones, hay consecuencias, hay sufrimiento. Jesús quiere que escojamos la mejor opción. Porque lo que cuenta es nuestra vida por 70, 80 años o toda la eternidad. Podemos esforzarnos por unos 30, 40 años para comprar las cosas que deseamos, para tener una vida mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para darles lo que nosotros no tuvimos y empezamos a enfocar tanto en eso, se nos olvida que, hey, esto es pasajero, que es lo más importante que le podemos dar a nuestros hijos, esto o esto. Para nuestro matrimonio, ¿qué es más importante? Lo que yo deseo, lo que yo necesito, ¿sabes qué? Lo que es mejor para el matrimonio, ¿qué cuenta? ¿Esto o esto? Para la iglesia, ¿qué es más importante? ¿Esto o la eternidad? Hermanos, nos enfrentamos con esto todos los días y, hermanos, no es fácil, pero gracias a Dios, Él nos enseña aquí, nos recuerda, oye, hay algo mejor. Es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno. Es mejor ir en la vida con un ojo y un pie que al infierno con los dos. ¿Saben por qué? Porque en el cielo vamos a recibir un nuevo cuerpo. Lo que hemos perdido aquí, Dios nos va a dar 1,000 millones de veces encima de lo que hemos perdido. La vida va a ser eterna. Ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber sufrimiento, va a haber galardón encima de todo eso para los que hemos sido fieles y hemos visto con ojos de fe y no con ojos humanos lo que en verdad cuenta en esta vida. ¿Cuál es la mejor opción para mí, para los que yo amo, para los quienes yo quiero? ¿Por qué? Porque el infierno existe y nuestros seres queridos, si no se entregan a Cristo, si no se arrepienten de su pecado, ahí es donde van a ir. Por eso es tan importante decirles, Dios los ama. Jesús murió por ti para que tú no tengas que ir ahí. Ese es el amor de Dios. Que Jesús sufrió para nosotros no tener que sufrir. Ese es el evangelio. Dios te quiere salvar. ¿De qué me quiere salvar? Del infierno. Eso no existe. Y ahí Satanás los ha engañado. Porque si no existe el infierno, si no existe consecuencias, si no existe consecuencias por el pecado, ¿de qué tiene que ser salvada la gente?
¿Qué es el mensaje de esperanza si no hay nada de qué ser salvado? ¿Por qué tuvo que morir Jesús si no hay nada de qué perdonar? No hay nada de qué ser libre. Mis hermanos, vamos a orar. No hablamos del infierno todo el tiempo. Estamos yendo versículo por versículo, pasaje por pasaje, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios nos está recordando hoy. El infierno existe, los perdidos van a ir ahí y ya no hay salida después que se muere aquí en esta vida. Mientras hay vida aquí, hay esperanza. Cuando ya llega el infierno, ya se acabó. Que Dios nos dé una urgencia para los que están alrededor de nosotros, los que todavía no conocen a Dios. Que Dios nos dé el valor de decirles, se van a quemar, pero Dios los ama y te ha abierto la puerta al cielo. Jesús es esa puerta. Gracias a Dios que los que ya estamos en Cristo, esta realidad no nos va a tocar por su gracia. Y eso nos debe de infundir con gratitud. A veces nosotros los cristianos nos olvidamos de que Dios nos ha salvado. Hemos disfrutado tanto de su bondad, de su gracia, de sus bendiciones, y nos acostumbramos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Nos olvidamos de qué exactamente Dios nos ha salvado. Empezamos a vivir una vida normal. Y nos parecemos un poco más como el mundo y menos como Cristo. Y hermanos, somos una iglesia que sirve al Señor. Somos una buena iglesia. Pero nunca nos olvidemos de que Dios nos ha salvado. Para mantener eso en mente, para entonces vivir en agradecimiento y sentir una urgencia por las almas perdidas en nuestros círculos de influencia. Por eso damos a las misiones. Porque hay gente que va donde nosotros no podemos ir para anunciar el mismo evangelio. Cristo murió para que ustedes vivan. Dimos el reto a esta iglesia y la aceptamos, que cada familia de cada semana $5 a las misiones, encima de sus diezmos, una ofrenda. Y si cada familia da $5 cada semana, ¿qué es 5 más 52? $260 por familia. Si somos 10 familias y cada familia da eso, ya tenemos ¿qué? $2,600 para las misiones. Para apoyar a hombres y mujeres con sus hijos y sus familias que están llevando el evangelio. Las misiones existen porque el infierno existe. Hermanos, la realidad del infierno afecta a todo lo que hacemos. Por eso hicimos VBS. Para que los niños, los adolescentes, los adultos escuchen el mensaje de la salvación. ¿De qué? Del infierno, de la muerte espiritual. ¿Por qué dependemos de Dios? ¿Por qué oramos? ¿Por qué debemos de llenarnos de la palabra de Dios? Para saber cuándo nuestras acciones nos están desviando y nos parecemos más como el mundo y menos como Cristo. Para entonces cortar esas cosas de nuestra vida para que seamos más fructíferos, para que tengamos una vida más fructífera. ¿Por qué? Porque es la mejor opción. Es la mejor opción. Si tú estás escuchando este mensaje y nunca te has arrepentido de tu pecado, nunca le has pedido a Dios, sálvame del infierno, sálvame de tu juicio, hoy puedes ser salvo. La única cosa que tienes que hacer es pedírsela a Dios. Romanos 10:9, y terminamos con esto. Es muy fácil, no es una fórmula, es simplemente alguien por la primera vez abriendo sus ojos y viendo las cosas como son en verdad, que uno es pecador, merece juicio, pero Dios te ama y te quiere perdonar en Cristo. Romanos 10:9 dice, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Vamos a orar. Te voy a pedir si tú puedes estar en este lugar, puedes estar en el video, no importa, Dios está aquí. Si tú por la primera vez te quieres entregar a Cristo, quieres ser salvo del juicio venidero, di una oración así, repítela, pero dígalo de corazón con fe. Dile así, Dios, reconozco por la primera vez que soy pecador, que yo me he rebelado contra ti y que yo merezco el infierno por mi pecado, porque yo he tropezado tantas veces. Perdona mi pecado, yo me arrepiento y quiero darle la espalda a mi pecado y quiero seguir a Cristo. Yo creo que Él está vivo y yo lo quiero seguir el resto de mi vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú haces esa oración, lo has hecho corazón, dile a alguien, un miembro de esta iglesia, dile a un amigo, una amiga, si está en internet, contáctanos, te queremos ayudar. Cristiano, cristiana, que este mensaje te llegue al corazón y que nos levante más, que nos despierte más a la necesidad alrededor de nosotros. En personas que no están aquí hoy, vamos a orar por ellos, por ellas. Dios sabe por qué no están aquí. Los que vinieron por VBS y no conocen a Cristo, vamos a orar por ellos, que lleguen a conocer a Dios. Vamos a orar que Dios nos dé valor para que podamos entonces ser embajadores de Cristo. Y si hay algo que tú tienes que cortar en tu vida, yo sé que va a doler. Yo sé que te va a costar. Pero si tú tomas ese paso de fe, Dios te va a ayudar. Él está contigo. No lo vas a hacer solo o sola. Él lo va a hacer. Él ya lo hizo por ti en la cruz. Solamente toma ese paso. Padre Santo, te pido por mi iglesia. Señor, tú estás enseñando a cada uno de nosotros lo que tenemos que cortar de nuestras vidas para ser más útil, para ser más efectivos para Cristo, para tener una vida más fructífera. Y Señor, danos la fe para tomar ese paso. Danos el valor. Danos más de tu gracia para que seamos una iglesia más limpia, más fructífera. Una iglesia que resplandece aún más de lo que ya resplandece. Cada uno de nosotros ya sabemos. Danos la fe. Gracias que tú estás con nosotros y no tenemos que tomar ese paso solo. En el nombre de Jesús. Amén.